La reunión informativa en el marco del expediente 2628 J 2025 modifícase el presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2025, aprobado por la Ley 6.804 de autoría del Jefe de Gobierno. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Lorena Flores, subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, y también el licenciado Sebastián Fernández, subsecretario de Gestión de Recursos Humanos. Antes de cederle la palabra a la subsecretaria para que haga la presentación y la exposición del proyecto, voy a pedirle al director de la comisión para que dé lectura a las personas que se han anotado para hacer uso de la palabra en la primera media hora, tal como lo establece el reglamento. Perfecto, gracias. Bueno, de los correos que mandaron, en primer orden tenemos a Adriana Fernández, DNI 12.563.396. No sé si está presente. Adriana Fernández. Bueno, en segundo orden tenemos a Silvia Egli, DNI 18.798.724. ¿No? Y por último, Marcela Ramos, DNI 17.680. Marcela Romano, 17.682.555. Bueno, no se presentó nadie. Gracias, César. Bueno, vamos a repasar el quórum. Se encuentran presentes la vicepresidenta primera de la comisión, la diputada Claudia Neira, el vicepresidente segundo, el diputado Lucio La Peña, y también se encuentran presentes los diputados Matías Lamens, Pablo Donati, Sebastián Nagata, Inés Parri, Fernanda Molar y Juan Modarelli. Ahora sí, vamos a pedirle a la subsecretaria para que nos haga la exposición del proyecto que pusimos en tratamiento. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, legisladores, asesores y público en general. En representación del Ministerio de Hacienda y Finanzas, nos presentamos hoy ante la Comisión de Presupuesto con el fin de profundizar los conceptos incluidos en el proyecto de ampliación presupuestaria para el ejercicio 2025. Quisiera comenzar agradeciendo a la señora Presidente Paola Michelotto y a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto por recibirnos y darnos la posibilidad de exponer los detalles de esta ampliación presupuestaria. Tal como señalé en mi discurso el pasado viernes 24 de octubre, nuestra misión desde la Subsecretaría de Hacienda es garantizar la sustentabilidad de las cuentas públicas y la eficiencia en la asignación de recursos. En este marco, las modificaciones que impulsamos son de crucial importancia. En función de lo expuesto, la ampliación presupuestaria solicitada asciende a 557.000 millones, representando solo el 4% del presupuesto vigente y se desagrega de la siguiente manera. Un 40% responde a gastos corrientes, otro 40% a gastos de capital y un 20% restante a aplicaciones financieras. Esta ampliación presupuestaria se fundamenta en la evolución del nivel general de precios y en la actualización de su proyección para los meses restantes del año. La Ley número 6.804 del año 2025 del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio en curso, aprobada por esta legislatura, se construyó sobre supuestos macroeconómicos que contemplaban una inflación del 18,3% y un tipo de cambio de 1.207 pesos. Sin embargo, según el último informe publicado por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la variación acumulada anual del IPC-BA septiembre asciende al 22,7%. Este incremento, sumado a la marcada suba del tipo de cambio respecto del estimado en la formulación presupuestaria, genera impactos directos, tanto en los créditos necesarios para afrontar los gastos como en la dinámica de los recursos proyectados. Este proyecto de ley mantiene y respeta los lineamientos de política fiscal, tributaria y de administración de pasivos que venimos impulsando desde el Gobierno de la ciudad. Dichas pautas permitirán en 2025 alcanzar el equilibrio fiscal por cuarto año consecutivo. A su vez, el incremento de recaudación tributaria y no tributaria, combinado con el uso responsable de fuentes financieras,
posibilita incorporar estos recursos adicionales sin comprometer ese equilibrio que constituye un sello distintivo en nuestra gestión. Los principales conceptos de gastos que motivan esta ampliación son transversales a la gestión, abarcando desde el gasto en personal hasta las inversiones estratégicas y servicios urbanos claves. En este sentido, desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad, proponemos ampliar los créditos asociados al gasto en personal en 93.986 millones de pesos, los bienes de consumo en 53.510 millones, los servicios no personales en 154.343 millones, los bienes de uso por 56.960 millones, las transferencias por 88.642 millones y los activos financieros por 109.920 millones. A continuación, detallaremos el destino de estos recursos articulado con la justificación financiera, con los lineamientos programáticos y las políticas públicas esenciales de cada jurisdicción, tal como han sido presentadas por los ministros responsables. En el proyecto de ley que se contempla, que se acompaña, propone una ampliación de 93.986 millones en los créditos asociados al gasto en personal. Esta mayor erogación tiene su origen en acuerdos salariales alcanzados con las organizaciones gremiales. Estos acuerdos acompañan la evolución de las organizaciones, la evolución de los precios y garantizan la preservación del poder adquisitivo del salario en un marco de responsabilidad fiscal y sostenibilidad presupuestaria. Mediante las actas de negociación colectiva de la Comisión Central número 3, 4 y 26 del año 2025, se acordaron nuevos incrementos salariales para el personal de la planta permanente de la Administración Central, los escalafones especiales, la carrera de profesionales de la salud, la carrera de enfermería profesional y las plantas transitorias. En lo relativo a los incrementos paritarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Poder Ejecutivo, se otorgaron aumentos del 5% desde el 1 de febrero, 9% desde el 1 de mayo, 3% desde el 1 de agosto y 5% desde el 1 de noviembre del año 2025. Asimismo, se adecuaron los suplementos y adicionales conforme a los porcentajes de incrementales mencionados. Por su parte, se destaca la creación del régimen de empleo y desarrollo profesional de la enfermería del sector público, trabajado en conjunto con esta Casa, mediante la Ley 6.767, aprobada el 28 de noviembre de 2024, posterior a la aprobación del presupuesto 2025. En la misma, se establece una adecuación salarial para los licenciados en enfermería, siendo el salario a percibir equivalente al 100% del salario previsto para la categoría PC25 de la Ley 6.035. Atento al artículo 126 de la Ley 6.767 y mediante acta de negociación colectiva de la Comisión Central número 19 del año 2025, tal adecuación salarial se realiza en un plazo de 2 años con el siguiente esquema: 20% en mayo 2025, 25% en noviembre 2025, 25% en mayo 2026 y el 30% en noviembre 2026, teniendo en consideración para este pedido de ampliación los 2 primeros saltos. La continuidad de las negociaciones con los distintos gremios en el segundo semestre busca sostener la política salarial de la ciudad, asegurando que los aumentos acompañen la dinámica de precios y que se mantenga el equilibrio entre la actualización de haberes y la estabilidad de las cuentas públicas. En el inciso de gastos en bienes de consumo se requiere incrementar 53.510 millones al presupuesto vigente. Se incorporan para el Ministerio de Salud 34.868 millones, principalmente destinado a continuar la provisión de insumos críticos, medicamentos de alto costo, descartables hospitalarios y equipamiento de protección para garantizar el funcionamiento de hospitales, centros de salud y programas sanitarios en lo que resta del año. Por su parte, para el Ministerio de Seguridad se contemplan 18.177 millones destinados a cubrir las necesidades esenciales, garantizando las condiciones mínimas para sostener los estándares profesionales y de seguridad, manteniendo la operatividad diaria de la Policía de la Ciudad y asegurando la adecuada formación de los cadetes del Instituto Superior de la Seguridad Pública.
Por último, se incorporarán para el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 464 millones, asegurando la continuidad de la modernización del alumbrado público, contribuyendo a la seguridad urbana, la eficiencia estratégica y la calidad del espacio de todos los vecinos de la ciudad. En relación al gasto en servicios no personales, se propone incorporar 154.343 millones distribuidos del siguiente modo. Se requieren para el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 135.638 millones. El incremento solicitado responde principalmente al aumento traccionado por la paritaria del Sindicato de Camioneros, cuyo componente salarial representa aproximadamente el 65% de la estructura de costos del servicio de recolección y barrido. Y registró un incremento del 181,2% para el año 2024, frente a una inflación general del 118%. La asignación de estos créditos resulta fundamental para garantizar la operatividad diaria de los servicios de higiene urbana, que incluyen la recolección, el barrido y limpieza de calles. Por lo tanto, la actualización presupuestaria busca proteger el cumplimiento de los contratos que se han visto alterados por el aumento salarial, asegurando que las empresas puedan continuar prestando el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sin interrupción. Respecto al Ministerio de Seguridad, se requieren 18.704 millones para garantizar la continuidad operativa del sistema de comunicaciones críticas durante el 2025. Este aumento se explica por las fluctuaciones del tipo de cambio durante el año que impactan de manera directa en contratos dolarizados de equipamiento y de mantenimiento. El incremento de recursos tecnológicos y de comunicaciones es una inversión estratégica fundamental que se alinea con el objetivo de mantener la infraestructura tecnológica esencial para la seguridad de la ciudad. Asegura la comunicación en tiempo real entre la policía, bomberos, SAME y Defensa Civil, permitiendo coordinar la respuesta ante emergencias y situaciones críticas. Su financiamiento adecuado es condición necesaria para sostener la capacidad de reacción del Estado y garantizar la seguridad de los porteños. En lo que refiere a los bienes de uso, resulta necesario incorporar erogaciones por 59.960 millones de pesos ocasionados por la variación de precios mencionados anteriormente y destinados a atender los requerimientos de equipamiento de diversos ministerios. En el Ministerio de Seguridad es necesario incorporar 14.481 millones. Esta inversión apoya la adquisición de equipamiento para la seguridad pública, fundamentalmente activos de capital, relacionados con el sistema de comunicación troncalizado, el cual complementa la estrategia de modernización de flota y la incorporación de tecnología, incluyendo cámaras inteligentes y puntos seguros. El refuerzo presupuestario permitirá renovar equipamiento crítico y ampliar la red de comunicación indispensable para el funcionamiento coordinado de las áreas de seguridad, emergencia y defensa civil. Estas inversiones aseguran la continuidad del proceso de modernización de la fuerza, elevando los estándares de respuesta, control y prevención del delito. Para el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana se requieren 42.479 millones. Esta necesidad busca sostener el plan de pavimento y bacheo con el objetivo de mantener los estándares de calidad de la red vial y garantizar el mantenimiento preventivo de las calzadas. En cuanto a las transferencias, se solicita una ampliación de 88.643 millones para financiar obras de modernización y material rodante en la red de subterráneos. El incremento se explica principalmente por la variación del tipo de cambio. Este monto se dispondrá en su totalidad para el Ministerio de Infraestructura, relacionado con los gastos de transferencia de capital hacia la empresa de subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que estarán enfocados en la inversión histórica que realizará la Ciudad de Buenos Aires en materia de movilidad urbana. Asimismo, se prevé la incorporación de activos financieros por 109.920 millones en concepto de aporte de capital a la Sociedad del Estado, Coordinación Ecológica, Área Metropolitana. La ampliación responde a la necesidad de dar cobertura al reconocimiento de gastos originados por los aportes de capital que igualan al aporte de la provincia de Buenos Aires y que impactan en este ejercicio.
El incremento se explica por el reconocimiento de gastos devengados en ejercicios anteriores que impactan en la ejecución del año 2025 y requieren ser absorbidos presupuestariamente en este ejercicio. Esto mismo se evidencia en las actas de directorio número 1060, 62, 63 y 65, las cuales muestran un ciclo de reconocimiento de deuda, mayores costos y actualizaciones en el año 2025. Lo que requiere un esfuerzo financiero extraordinario de sus socios, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, para evitar la ruptura operativa y el desbalance patrimonial durante el año en curso. Esta adecuación implica un 68,05 adicional sobre el crédito vigente y un 65,9 más respecto al devengado del año 2024, asegurando la continuidad de la disposición final de residuos en condiciones operativas normales. Esta ampliación es indispensable para sostener un servicio que resulta crítico en la higiene urbana. La disposición final de residuos es el último eslabón de toda la cadena de limpieza de la ciudad. Si no se garantiza su financiamiento adecuado, se pone en riesgo la continuidad de un sistema que da servicio a millones de vecinos todos los días. La corrección por gastos de ejercicios anteriores busca justamente evitar esa situación y mantener la prestación sin interrupciones. Todos los gastos anteriormente expuestos serán atendidos con el incremento en la previsión de ingresos tributarios, no tributarios y fuentes financieras. En cuanto a los recursos tributarios, se prevé incorporar 361.570 millones originados en recaudaciones impositivas locales y la disminución de 1.349.300 millones en concepto de coparticipación federal, consecuencia de la reclasificación como transferencia corriente, las cuales contemplan un incremento de 1.428.242 en concepto de transferencias no automáticas derivadas del acuerdo con Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Del mismo modo, se estiman mayores ingresos provenientes de recursos no tributarios por 11.423 millones y de venta de bienes de servicios por 11.873 millones. Finalmente, por cuentas financieras, se prevé la incorporación de 93.594 millones en concepto de remanentes de ejercicios anteriores provenientes de dividendos del Banco de la Ciudad, del Fondo FODUS y del OTBA Sociedad del Estado. Por último, quiero volver a remarcar que esta ampliación presupuestaria solicitada respeta los criterios de responsabilidad fiscal y financiera que nos planteamos desde la Administración Central del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo foco en la austeridad fiscal y en la eficiencia del gasto. Su aprobación resulta de vital importancia para poder continuar ejecutando el plan de gobierno previsto en el presupuesto en ejercicio. Respeta una modificación que no plantea cambios estructurales, sino la actualización de las variables económicas sobre las que trabajamos originalmente. Dicha ampliación presupuestaria permite seguir invirtiendo en infraestructura vital como el subte, en la modernización tecnológica y el bienestar de todas nuestras fuerzas de seguridad, en la higiene y el orden del espacio público y fundamentalmente en la salud de nuestra población, así como también en cumplir con los compromisos paritarios para que los trabajadores puedan ver actualizados sus saberes tal como venimos logrando hasta el momento. Por los puestos, solicitamos su acompañamiento para la consideración y aprobación de la presente ampliación presupuestaria para el ejercicio 2025, reafirmando el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente de los recursos. Sin más, tanto mi equipo y yo quedamos a disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Se ha incorporado la diputada Jimena Villafruela, el diputado Guillermo Suárez y Juan Manuel Valdés. Bueno, vamos a comenzar con el espacio de preguntas. En primer lugar, tiene la palabra la diputada Naira. Gracias, presidenta. Gracias a los funcionarios presentes. Algunas cuestiones voy a ser breve porque ya en las rondas presupuestarias hemos discutido a fondo algunas cuestiones. En primer lugar, nosotros observamos que el 42% aproximadamente de esta ampliación está yendo en líneas generales a la gestión de los residuos, ya sea por vía de higiene urbana o ya sea por el SEAMSE. Respecto puntualmente a espacio público, usted refirió recién que
estaba directamente vinculado con los acuerdos paritarios de camioneros. Como en realidad nosotros lo tenemos ubicado en servicios no personales, claramente porque es una transferencia a las empresas, una ampliación a las empresas, nos gustaría contar con la información para poder verificar que efectivamente esto está directamente asignado al salario de los trabajadores, dado que en realidad de que claramente, obviamente no compete a este ministerio, pero desde nuestro bloque venimos señalando la necesidad de rediscutir los contratos, el contrato, que bueno, ahora se abrió un proceso licitatorio y hemos planteado que venga también la consultora que está haciendo el informe a informarnos a esta legislatura, porque lo que uno observa es que no hay una correlación entre el peso presupuestario que permanentemente vemos, ya sea en el presupuesto como ahora en la ampliación para la gestión de los residuos, con lo que día a día vivimos los vecinos de la ciudad en relación con los niveles de higiene que dejan mucho que desear. Ahora voy a un par de cuestiones más puntuales. Una de ellas tiene que ver con los fondos provenientes de los dividendos del Banco Ciudad y del FODUS. Respecto de los dividendos del Banco Ciudad, existía un fideicomiso que tenía como finalidad específica que los dividendos del banco vayan a la política de vivienda en la ciudad. Ya sabemos que, y lo vemos plasmado en el presupuesto, el gobierno de Jorge Macri no tiene política de vivienda y ha decidido de financiar la vivienda cuando uno ve lo que le ha asignado al IBC. Lo que vemos con preocupación es que en la ampliación tampoco los dividendos del Banco Ciudad cumplen con la finalidad específica, porque cuando se decidió terminar con el fondo que existía en el Banco Ciudad por el tema de los dividendos, lo que se planteó fue que era sumamente oneroso el sistema para el banco y demás, que era burocrático, pero que se iba a respetar la finalidad específica para vivienda. Y lo que nosotros vemos, o por lo menos no lo estamos viendo, es que en esta ampliación haya fondos destinados a vivienda de estos dividendos que deberían tener como finalidad la vivienda, más allá de que no esté ya en un fondo fiduciario. Respecto del FODUS pasa algo bastante similar. Lo planteamos cuando vino la subsecretaria de Planeamiento la otra vez. La verdad, y también lo planteamos creo que en la reunión de Hacienda, la verdad es que nosotros no tenemos mucha claridad del destino que se está asignando al FODUS, que es un destino sumamente específico porque está especificado por la ley 6.466, y también vemos que los remanentes del FODUS están, en este caso, si mal no recuerdo, son 17.000 millones. No vemos que a través de esta ampliación cumplan con el destino específico de la ley 6.466. En el presupuesto de este año estaba previsto recaudar 41.300 millones para el FODUS y en el primer bimestre fueron 16.000 millones. Y en 2024 nosotros vimos que se recaudaron 24.000 millones y para el 2026 tienen previsto recaudar 60 y pico de mil millones. Con lo cual, la pregunta que nosotros le hicimos a la subsecretaría de Planeamiento fue, bueno, a ver si nos pueden decir este año, 2025, cuál fue el destino que le dieron al FODUS y si se cumplió con el destino de la ley, de la 6.466. En ese momento nos quedó en mandar la información en las escuetas respuestas que hemos obtenido a partir de las preguntas que hicimos y que la verdad que son de una pobreza franciscana las respuestas, señora presidenta. En general, increíble. Estuvimos viendo ayer, casi no hay respuestas de las rondas presupuestarias. Pero bueno, estas sí la contestan y nos dicen que se destinó 5.349 millones a la puesta en valor del bulevar de Avenida Los Corrales. Esto fue, digamos, todo lo que nosotros pudimos obtener de
de los 41.300 millones que estaban previstos para este año, que recaudaron 5.000 y pico, que destinaron 5.000 y pico para el pasaje de la Avenida Corrales. Entonces, todo el resto no cumplió con la finalidad de la ley y ahora el remanente, 17.000 millones, va a Tesoro General y no cumple con la finalidad. Entonces, bueno, eso nos parece sumamente preocupante, lo queremos dejar señalado, claramente también tiene que ver con cuestiones que no la atañen a usted directamente, sino a la mala gestión de las distintas áreas que no cumplen con lo que tienen que cumplir a lo largo del año y destinar los fondos que tienen a las finalidades que prevé la ley, pero no puedo dejar de señalarlo que nos preocupa de Jorge Macri y de las áreas respectivas la falta de cumplimiento de los fines específicos que tiene tanto los dividendos del Banco Ciudad para vivienda como del FODU para los fines que establece la ley y que son sumamente específicos. Bueno, no mucho más, muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? No. Le paso la palabra a la... Sí, diputado Donati. Una consulta simple. ¿A qué se vio la reclasificación de los ingresos de coparticipación y en desdoblarlos entre lo que es puramente coparticipación, que entiendo que han dejado el 1,4%, y el 1,55% lo derivan a transferencias corrientes no automáticas? Y adelanto mi posición, yo no creo que sea correcto. Son todos ingresos por coparticipación y no deberían discriminarse. Gracias, diputado. Muchas gracias a todos. En principio, respecto a lo de la coparticipación, la reclasificación corresponde al no ser un recurso tributario. Luego de celebrarse el acuerdo, se hace esa reclasificación presupuestaria como transferencia corriente, luego de celebrado el acuerdo. Es un acuerdo, no es tributario, luego al haberse celebrado luego de que se había plasmado el presupuesto, por eso aprovechamos la ampliación para reclasificarlo. ¿No? Por favor. Bueno, respecto a lo que me indicó la diputada Neira, es verdad, se incorporan como fuentes financieras 93.555 millones. Hay una parte que corresponde al Banco de la Ciudad, otra parte al Fondo FODUS y al OTBA. No me metí con loco. Bueno, los dije todos. Todas estas imputaciones que no están directamente correlacionadas con lo que estamos pidiendo como gasto en la ampliación presupuestaria, pero sí se respeta lo que indica cada una de sus leyes a la hora de reclasificarse. Por ejemplo, en el caso de la puesta en valor del bulevar que nombró Karina por FODUS, nosotros actualmente lo tenemos como crédito de libre disponibilidad y luego tendremos que reimputarlo con los fondos FODUS. No obstante eso, tomo para poder acercarle todas las obras de FODUS o los gastos que se realizaron con dichos fondos y que queda el gasto versus el crédito plasmado. Una cosita Sí. más. Sí, yo se lo voy a agradecer porque en estas respuestas que obtuvimos, lo único que nos informaron como obra FODUS fue el Boulevard. Perfecto. Le acercamos el detalle de las obras que se realizaron porque no las tengo acá presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecerles a ambos subsecretarios y a todo el equipo también del Ministerio de Hacienda y Finanzas que nos acompaña en esta reunión. Por supuesto que más allá de esta información que ha expuesto la subsecretaria en relación a este expediente, seguiremos trabajando con los distintos aportes y observaciones que tengan los diputados de cara a poder conseguir un despacho de mayoría y poder llevar esta modificación presupuestaria al recinto. Así que bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizada la reunión.